Hola, bienvenidos a mi canal, haciendo un video hoy domingo. Evidentemente las circunstancias y este color de bueno, se ve como un color, parece que seleccioné algún formato de película y me veo que parezco que me hice una cirugía plástica, que tengo la cara roja de la operación. Hago este video hoy, bueno, evidentemente dudo que es sobre la faz de la tierra una persona que esté consciente, despierta, que esté viva y bajo el influjo, el alcance de cualquiera de los medios con los que contamos hoy, excepto, claro está, Corea y algún otro lugar recóndito de China, Cuba o la India. La mayoría de la gente medianamente informada, viva y conectada, pues estamos enterados del intento de asesinato del presidente Donald Trump, que es candidato republicano para estas elecciones del año 2020 en Estados Unidos. Donald Trump, tal vez la mayoría recordarán al Trump político y han olvidado de dónde proviene, cómo se nos hizo un hombre familiar, sobre todo a partir del 2004 hacia acá. Para mí la opinión de Donald Trump no era muy relevante, no era muy a tomar en cuenta, pero vi una entrevista de Trump en CNN en el 2005-06 que le hizo uno de los conductores de CNN y se pasó y se repitió varias veces, donde Trump emitía su opinión política sin ningún complejo. Trump se había convertido en un personaje muy popular por un programa que tenía en NBC llamado The Apprentice hace exactamente 20 años. Y este show sacó un montón de personajes. Omarosa es uno de ellos. La recuerdo de la primera temporada. Fue un programa que llegaba a alcanzar 50 millones de televidentes. Estoy hablando cuando la televisión verdaderamente se veía, no los tiempos que estamos viviendo ahora, que son audiencias pírricas, lo que puede alcanzar a acumular una transmisión en vivo. Bueno, Trump no solamente salvó su imperio económico con esta aventura del espectáculo, sino que fue creando un perfil que le dio ante la opinión pública un interés de parte de la gente por escuchar sus opiniones políticas. Y ahí entonces vamos al año 2005-2006, cuando se emite esta entrevista. Habían pasado las elecciones de 2004 y Trump se refería, para muchos pensaban, y Trump fue durante mucho tiempo un empresario que aportó a la causa demócrata como donador, y fue muy descarnado en su opinión contra John Kerry, que fue el candidato a la presidencia del Partido Demócrata, senador, en el año 2004. Él lo acompañó otro senador americano, apellido Edwards, que ahora no recuerdo el nombre del pana, pero lo cierto es que ahí empezó a ganar perfil. En el 2008 llega Obama. Obama nace como una promesa de cambio. El término change se utiliza y se convierte en un término que hasta el día de hoy, 16 años después, no es que no se usara antes, pero con el caso de Obama, change.org, change, everything change, todo cambia, el tipo va a cambiar. Bueno, viene en una plataforma que también este hombre es una estrella que ha surgido en el firmamento político americano de Chicago, senador por ese estado en su primer periodo, da un discurso inolvidable en la convención demócrata de ese año, donde se proclamó a John Kerry como candidato a la presidencia por el Partido Demócrata. Inmediatamente en el año 2006-07 comienzan los movimientos, se reúne alrededor de un montón de gente, y toda esta gente que se reúne alrededor de él, pues lo hace viendo en Obama tal vez al presidente que iba
a curar las heridas y las grietas que están abiertas desde hace muchísimas generaciones en la sociedad americana. Grietas que no vemos porque estudiamos poco la historia, o porque la historia americana, o porque sencillamente nos quedamos con lo poco que los americanos convierten en historia conocida y que se puede exportar hacia otros lugares. Evidentemente que hay un montón de fuentes, libros, etcétera, que cuentan los hechos y nos pueden hacer entender qué es lo que ha pasado en Estados Unidos, por qué esta división, por qué este antagonismo de dos bandos que se ven como irreconciliables, etcétera, desde hace tanto tiempo. Y muchos pensaban que Obama iba a hacer eso, y al contrario, fue todo lo contrario. No se da esa reconciliación que tanto se esperaban. Empiezan a resurgir movimientos que ya se creían desaparecidos. El conservadurismo empieza a replegarse y aparecen posturas con criterios muy de volver al origen de aquellos principios de los padres fundadores, de esas ideas que se debatieron durante mucho tiempo para dar origen a Estados Unidos y recuperar esa grandeza que Estados Unidos había estado perdiendo. Y ahí surge entonces, en esa oportunidad, en ese chance que da Obama, surge un discurso que no logra, no tiene oídos sordos en el americano, no logra ser ignorado, empieza a multiplicarse y se empieza a expandir. Llega el año 2012, se dan unas elecciones. John McCain, candidato por el partido republicano en el 2008, pues John McCain no logra ganarle a Obama. Hay una película que cuenta esto. En el 2012, pues hay otra candidatura, es el senador por Utah, el que hoy es senador por Utah, fue gobernador del estado de Massachusetts. Se me olvida el nombre de ese cabrón ahora, pero nada, olviden el nombre y quédense con el año. Gana sin ningún tipo de dificultad Barack Obama la reelección en el 2012, y este discurso gana mucho más tracción, y ya Trump tiene un perfil político porque había estado en el medio de una controversia con Barack Obama y su certificado de nacimiento. Así Trump logra ir construyendo una base política. Y luego de esa reelección de Barack Obama, pues pasa el tiempo, y en el 2015, para julio del 2015, pues nosotros nos tomamos a broma a Trump cuando dijo que él iba a aspirar a la presidencia de Estados Unidos. Da un discurso incendiario, pero que contenía el sentimiento, la frustración, representaba la expresión de la frustración del americano medio y de una sociedad profundamente molesta, atormentada y sometida a la dictadura de la corrección política. Y viene este tipo y dice exactamente lo que esas mayorías pensaban, y no solamente eso, sino que también es un tipo que se atreve a decir las cosas como las piensa, como las siente una gran parte importante del pueblo americano, que se sentía abandonado por una élite política que solo utilizaba el poder para su beneficio, y en cada oportunidad encontraba el chance para sacrificar cada vez más al pueblo americano. Ese sentimiento estaba en Estados Unidos, fue identificado, y a esa gente se le habló, y Trump lo hizo. Un oportunista, dirán algunos, que le proponen este proyecto y él lo acepta. Posiblemente. Realmente lo que él decía o lo que él planteaba lo sentía y lo pensaba, posiblemente. Pero lo que sí es cierto es que
fue una sorpresa. Primero, que la gente siguiera poniendo la atención a su discurso. Los medios, tal vez no entendiendo lo que estaba surgiendo con Donald Trump, yo fui testigo, porque yo en esa época consumía mucha televisión de noticias, muchos periódicos americanos, leía todas las corrientes periodísticas, la de izquierda, la de centro, la de derecha, veía CNN, veía Fox, me tiraba a Bill O'Reilly, veía a el que estaba después de él, veía el de las tardes, me tiraba a Glenn Beck, me veía CNN, me veía, de hecho el canal que yo más veía en esa época era MSNBC, que siempre ha sido un canal incendiario, muy incendiario, pero creo que en los últimos años es una antorcha con conductores de televisión, un lanzallamas constante. Entonces Trump empieza a ganar la atención de los medios, no porque la gente vea que Trump tiene posibilidades de ganar la nominación en el Partido Republicano, no. Lo que pasa es que Trump es una estrella de la televisión, del espectáculo, él no viene de la política, él no es parte del sistema político, él no es parte de los que están ahí, él no va a pasar. Los otros candidatos van a ser un muro que no le va a permitir pasar, pero vamos a sacar provecho de los buenos ratings que nos da Trump, y todos los canales de noticias pasaban los discursos, a veces exageradamente largos, de Donald Trump en sus actos políticos, que comenzaron siendo eventos tímidos y se convirtieron en espectáculos que generaban una atención masiva. En ese proceso, los canales le dan una plataforma a un candidato que no tiene posibilidad, pero que da buenos números, que da rating. Y Trump termina ganando las primarias del Partido Republicano. Pero no, es imposible que Trump gane. Nosotros estamos con ella. Hillary es la que va, imagínate. Hillary, la mujer de uno de los presidentes más populares de los últimos años, un fenómeno interesantísimo, que con él y su candidatura del año 92, el tipo sorprendió al mundo con muchas cosas novedosas, tocó el saxofón, súper popular. Eso entiende uno, eso nos vendían a nosotros. No entendíamos el fenómeno de Trump en Estados Unidos porque no entendíamos a Estados Unidos, porque no sabíamos cómo era Estados Unidos, y pensábamos que lo que veíamos en televisión, que las campañas, los discursos, los eventos de Hillary, no, es imposible que ese imbécil gane. Ella va a ganar, todos están con ella, todo Hollywood está, toda la clase artística, están todos los medios, los locales y los internacionales. Margarita Cedeño grabó un video que me pareció un acto de torpeza enorme, invitando a los ciudadanos dominicanos de nacionalidad también americana a votar por Hillary, una de las acciones políticas más estúpidas que yo he visto llevar a cabo a una persona que esté en el ejercicio del poder, en una función de vicepresidente de la República, interfiere en un proceso electoral de un país tomando bando con uno de los que se están disputando la presidencia. Es un acto estupidísimo de esta señora, de verdad que sí. O sea, yo ese día le perdí total aprecio en el ámbito político a Margarita, porque fue muy torpe. No porque apoyara a Hillary, no por eso, porque yo entendía que Hillary debía ganar en el 2020, me simpatizaba, en el 2016 me simpatizaba un montón esa idea, y tuve discusiones muy serias y utilicé y fui parte de la estructura del lavado de cerebro que teníamos muchos respecto a todo lo que estaba pasando y todo lo que estaba sucediendo. No estaba pensando, estaba repitiendo mantras. Y yo estaba con Hillary. Recuerdo mi discusión en Twitter con mi amigo Jaxel Román, y luego nos reímos bastante de eso, porque él dice: lo increíble es que tú cambiaste de pensamiento, eso es muy raro que la gente lo haga. Y lo que pasa es que yo tengo razonamiento. Entonces Trump llega al poder, da un discurso, derrota el establishment de político americano, llega a Washington, representa un terremoto y una sorpresa que frustró y profundizó más esa división que había en Estados Unidos, y los medios y las redes sociales jugaron un rol importante en la campaña de 2016. Pero había que destruir la herramienta
que había ayudado a Trump a ganar. Había que deshacerla porque no podemos darnos el lujo de que vuelva otra vez a ganar este hijo de la gran puta. Y ahí los demócratas se encargan de hacer un trabajo fino. Una campaña que comenzó con el documental sobre Cambridge Analytica para que esta empresa se desbandara. Cambridge Analytica con una forma de obtener información y de direccionar la conversación interesantísima que todavía se usa. No crean que esto desapareció, pero llega el momento de hacernos conscientes de un montón de cosas. Uno de los primeros términos o neologismos o nuevas palabras que nos trae la era Trump es el término fake news. Quizás se había utilizado antes, pero a quien se lo escuchamos y lo popularizó fue Trump cuando él empezó a llamar a los medios como CNN fake news press, prensa de la mentira. Pero también se había escrito, había un montón de libros y autores que hablaban de que habíamos entrado hacía décadas en un proceso de sobreestimulación de las emociones y de que ya los hechos no importaban, sino cómo la gente se sintiera respecto a ellos, que ese era el hecho, no el hecho en sí mismo, y nos hacemos conscientes de la posverdad. Y en el proceso los discursos se radicalizan, las posturas se van a los extremos y Donald Trump llega al 2020. Y en el 2020, para que perdiera, tuvimos que ser víctimas de un montón de hechos que están ahí, que solo hay que revisar la historia, todo para que el establishment volviera a tener el control pleno del poder en la potencia más grande y poderosa del mundo, que es Estados Unidos. El problema no es Trump, el problema es lo que él representa para el poder. Nosotros, como individuos, no importamos más que como instrumento. No somos el fin de quienes han ido llevando al mundo, a esa sociedad, a unas situaciones extremas que uno no le encuentra ninguna explicación. Y yo tengo tiempo, sobre todo desde el 2016 hacia acá, cuando decidí primero dejar de ver CNN, cuando luego decidí dejar de leer periódicos como el New York Times y la mayoría de la prensa americana. Yo estaba suscrito en el Washington Post, yo pagaba mensualmente mi suscripción, yo pagaba puntualmente suscripciones en el New York Times para yo leer algunos artículos que me interesaban. Yo le daba seguimiento y escudriñaba en todos los periódicos, pero era muy lector de esos periódicos. Leía mucho a CNN, leía todo lo que publicaban como artículo en BBC, leía todo lo que se publicaba en la radio pública de Estados Unidos, leía prácticamente todo lo que allí yo entendía que era noticia servida por gente profesional o opiniones de personas que tenían un compromiso con la objetividad, aunque tuvieran sus posturas. Pero me fui dando cuenta de que no era eso lo que se buscaba, lo que se perseguía. Y luego entendí de que Trump no era el problema. Luego entendí de que no era el problema Donald Trump, ni eran los republicanos el problema, ni era la derecha, ni eran los conservadores, ni era nada de eso. El problema es otro, es un problema muy complejo. Y hay gente que renuncia a su capacidad de pensar, a su capacidad de ver los hechos objetivamente, por quedarse con la narrativa de que Trump es un racista, misógino, abusador, xenófobo, antimexicano, islamofóbico, y el etcétera más largo del mundo que pueda aparecer del extensísimo glosario de términos. Porque cada vez que pasa que de un grupo determinado se tiene una posición contraria a la que otro grupo quiere imponer, pero especialmente los que se ubican a la izquierda del espectro político, o entienden ellos que están a la izquierda del espectro político, aparece inmediatamente un término nuevo. Eres homofóbico, eres transfóbico, eres LGTofóbico, LGTfobia, una locura, un montón de mierda que uno ha tenido que leer, mentiras que uno ha tenido que ver, que Trump es homófobo. Esa es la narrativa que se inventaron en el 2016. Había un montón de pájaros
en los eventos de Donald Trump y uno no entendía por qué, porque uno no entendía la política y todavía no la entiendo suficiente y creo que no la entendemos lo suficiente para poder comprender el problema, el fondo no es Trump. El problema no es Trump. Entonces, en medio de toda esta situación, va a ver un poco mal el video. En medio de toda esta situación, llegamos al 2020, ahí me paré. Y en el 2020 pasa todo lo que sucede, se hace de todo. Trump alega, y yo soy de los que cree, de que en parte tiene que haber habido irregularidades en esas elecciones, porque los fraudes electorales y las elecciones amañadas no se inventaron en Latinoamérica. Eso se inventó en Estados Unidos hace cientos de años. Entonces, lo que pasa es que uno no lo cree, uno no lo admite, porque uno dice, no, porque Estados Unidos es son los portadores de la verdad. ¿Cómo es posible de que estas cosas vayan a pasar allí? Pero bueno, hay quienes creen que pasó un fraude y le robaron las elecciones a Trump y él estaba convencido de eso. Y empezó esa batalla. Esa campaña fue interesantísima porque se da en el medio de la pandemia, donde se normalizó silenciar voces y desacreditar personas. Fue un trabajo quirúrgico de primer nivel que se hizo alrededor de todo ese proceso. Declaran a Biden y leo yo en el periódico New York Times un artículo que me pareció escandaloso, pero que la gente no le puso mucha atención, donde un articulista decía que no son los estados quienes declaran quién es el presidente, sino los medios, que son los que llaman a los estados para los que ellos tienen información que han ganado. Y eso tuvo sentido para mí la noche de las elecciones presidenciales de Estados Unidos en el año 2020. Trump estúpidamente no entendió en medio de lo que estaba y batalló. Tal vez agitado, asusado por un círculo que se resistía a aceptar la derrota, y empezó Donald Trump a tener unas posturas que ya en ese proceso eran absurdas. Tuvo que aceptar finalmente, pero llegó la desgracia del 6 de enero del año 2021. Fue un hecho absurdo. Igual ese evento donde él hace un meeting en la ciudad de Washington y va un montón de gente y él da un discurso y luego mucha de esta gente va hacia el Capitolio, y ya tenemos esa historia, ya tenemos esa narrativa de que Trump es un golpista que quería desconocer y derribar al gobierno americano para que éste no proclamase al nuevo presidente electo por los norteamericanos. Y ahí comenzó la suspensión de Twitter, una cosa absurda, la suspensión de YouTube, la suspensión de Facebook, la vilificación, o sea, más allá del personaje de los 4 años lo llevaron al extremo y él se lo puso fácil también. Y Trump en estos 4 años ha sido víctima de todo. Y cuando digo víctima, utilizo el término correcto, víctima. Hemos visto de lo que han sido capaces los demócratas, el poder y el establishment de llevar a cabo con tal de que este tipo, con tal de que este hombre no vuelva a ganar la presidencia, incluido ahí potencias extranjeras haciendo su colaboración dentro de esta situación en Estados Unidos. Puede sonar a teoría conspirativa, no lo es, pero hace un tiempo vengo observando todo lo que está pasando con detenimiento, con calma, sin apasionarme, sin buscar creerme lo que un lado dice o lo que el otro. Y estoy convencido desde hace tiempo
que la alternativa final que le iba a quedar a los que intentan que Trump no vuelva a ser presidente de Estados Unidos era matarlo. Y ayer esto se llevó a cabo. Un joven de 20 años de Pensilvania se sube a un techo en un evento de Trump, que estos eventos son hipercontrolados se entiende uno, por el servicio secreto que es el cuerpo de seguridad que protege a los presidentes y otras personalidades del gobierno americano, del gobierno federal. Y el presidente Trump, pues desde un techo a 130 yardas, 140 yardas de donde estaba el escenario, un joven de 20 años que se había graduado en 2022 con honores, decide dispararle con un rifle a Donald Trump y logra herirlo en una oreja, mas no matarlo, porque Trump, en el momento en el que él disparó, en ese mismo momento movió la cabeza. Pero también le dispararon al pecho y un chaleco antibalas que se le había recomendado usar desde hace tiempo salvó su vida. Eso es lo que los medios dicen. Ambas noticias las he leído de medios norteamericanos. No me estoy inventando nada, eso está, y cualquiera lo puede constatar. Pero sí, el problema era que había que salir de Donald Trump. No lo lograron con el impeachment, no lo lograron con el segundo impeachment, no lo lograron con los 34 casos que tiene abiertos y todos los cargos que le han tirado arriba. Buscaron quebrarlo económicamente, buscaron eliminarlo políticamente, buscaron meterlo preso. Han buscado todas las posibilidades, solamente le quedaba matarlo. Y ayer lo intentaron. Y con esto, lo único que hace esto es echarle un ingrediente al sancocho que no tenía y que de verdad le agria el sabor muchísimo a este caldo de cultivo llamado sancocho, que es la política americana, y que al parecer esta situación lo único que hará es empeorar. ¿Quiénes pueden haber intentado matar a Trump? Los que han intentado destruirlo durante estos últimos 8 años y que no han podido. Estamos hablando, por eso hice un resumen de cómo llegamos al Trump del 16. Cómo ese Trump fue sorprendiendo, evolucionando, sorprendiendo y frustrando y traumatizando psicológicamente a un bando que entendía que lo que Trump defendía no tenía cabida ni posibilidad de que el votante le pusiera caso. Un movimiento que ha repercutido en todo el mundo, donde prácticamente defender muchas de las posturas con las que Trump está identificado como político, su proyecto político, y que es parte del discurso que lo sostiene, cómo esos discursos han ido ganando espacios en todas partes del mundo, porque de alguna manera se creyó que todas esas cuestiones iban a desaparecer, y oh sorpresa, ha aparecido Belcebú, el hijo del Averno, la maldad hecha gente, y eso ha crecido y se ha multiplicado a partir de este tipo, que usted puede estar de acuerdo o no, pero debe de reconocer que es el fenómeno político más importante que ha surgido en los últimos 30, 40 años. Quizás comparable con aquel sentimiento que generó en el votante americano la campaña de 1980, donde Reagan fue electo presidente. Quizás los que estudian la historia tendrán tiempo. Y habrán quienes dirán, no, que Trump es basura política, que esa no debería ser el modelo. Bueno, esa es la realidad. Trump es la realidad. La realidad puede gustarme o no, estar de acuerdo o no con ella, puedo aspirar a una mejor realidad, pero es un hecho de que él es la realidad de la política hoy en Estados Unidos. Y es un terremoto que llegó para
remenear los cimientos de todos los ámbitos y aspectos de la vida política americana, y lo ha hecho. Aunque usted no esté de acuerdo con él, debe de reconocer que es así. Entonces, el intento de asesinato a Donald Trump es quizás algo que no ocurría desde el año 1981, pero Estados Unidos tiene un historial de violencia política en estos últimos 12 años. El intento de asesinato a Gabby Gifford, el intento de asesinato de un representante republicano en un campo de golf hace unos años, atentados de todo tipo, y tenemos entonces hoy nosotros que levantarnos, que conocer el intento de asesinato del candidato a la presidencia del Partido Republicano, que posiblemente, y muy posiblemente, gane las elecciones. No creo ni pienso que esto surgiera de una acera política con la intención de que esto se diera. Ayer los medios mostraron su cara más fea. Los medios intentaron minimizar el hecho, convertirlo en otra cosa, a los que no han acostumbrado en los últimos años a tratar de ellos creer que pueden deformar la realidad, que pueden construir, que pueden fabricar una verdad. Y no es así. Y no es de esa manera. Los medios ayer tuvieron luego que reconocer, que aceptar. Mira, me llegó una notificación de el Washington Post, que sí que hubo un intento de asesinato. Y hoy se levantaron todos los medios con coberturas especiales, pero con muchas cosas absurdas. Yo tuve que irme a ver un canal, el canal ruso, que para mi sorpresa tenía una cobertura más equilibrada de lo que ayer pasó que los medios americanos. Porque en ambos extremos están apostando a la grieta, están apostando a dividir más al pueblo americano, y es algo que no conviene. Así que a los que odian a Trump tendrán el chance de justificar lo que se intentó. A los que odian las ideas que sostienen el movimiento político de Trump, quizás digan y afirmen: esto se trató de un montaje para ayudarlo a ganar las elecciones en noviembre. Quizás los que están frustrados porque las ideas y el sentimiento que representa y defiende Donald Trump esté ganando espacio, tal vez esa gente diga: todo es una mentira, su derecho. Lo que es un hecho es que ayer en Estados Unidos, a las 5 de la tarde, en un evento en Butler, Pensilvania, un joven de 20 años, subido en un techo, disparó varias veces contra Donald Trump, alcanzándolo en un oído, salvando su vida milagrosamente. 2 veces lo impactó y luego fue sacado del escenario. Y la imagen del momento en el que él se levanta luego de que el tirador ha sido eliminado y se ha asegurado el perímetro del presidente Trump, levanta su brazo derecho y grita 3 veces: fight, fight, fight. Y esa imagen se ha convertido en la imagen del año, la fotografía tomada por un periodista, el corresponsal responsable de la agencia AP en la ciudad de Washington. A Trump lo quisieron matar, no lo lograron. Los que quieran creer que fue un montaje y que todo fue una actuación, tienen el derecho de hacerlo. Pero cuando sus argumentos sean expuestos, tienen que mostrar los hechos que así lo comprueben. Mientras tanto, tenemos lo que está comprobado, y es que lo quisieron matar. Nos vemos en un próximo video.